Hola, mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología que también esperamos que se convierta en el vuestro. Y bueno, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Estrenamos set, estrenamos nuevo sitio. Estrenamos lugar, con muchas ganas, la verdad, de este sitio chulísimo que nos están dejando. Ahora os contamos. Y empezamos y lo estrenamos con el episodio de responsabilidad afectiva. Entonces, empezamos y vamos a ello. Cabecera. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en un nuevo episodio en el que vamos a hablar, sí, de responsabilidad afectiva. Antes que nada, presentaros un poquito el espacio, porque hoy estamos en el Colegio Santa María de la Hispanidad, que nos van a ir cediendo pues ciertas partes del cole, así que nada, iréis viendo distintos espacios que la verdad están chulísimos y estamos muy agradecidos. Va a ser nuestra casa ahora, ¿no? Este periodo de grabar, porque es verdad que es un cole con el que tenemos muchos proyectos que ya os iremos contando y que tiene un espacio que queremos que es muy chulo. La verdad que sí, iréis viendo, ya nos contaréis qué os parece. Y antes de empezar con la definición y hablar sobre responsabilidad afectiva, pediros nuevamente, si es posible, que os suscribáis al canal, que nos ayudáis mucho a difundir un poquito de psicología para todos, y además es completamente gratuito y así podemos llegar a más gente, ¿vale? Eso es. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, yo creo que todos y todas últimamente oímos hablar mucho sobre responsabilidad afectiva, sobre todo en relación a los jóvenes y en redes sociales. Además, la generación actual a veces no fomenta mucho que se pueda generar y desarrollar una buena responsabilidad afectiva por la necesidad de inmediatez, el cortoplacismo, etcétera, etcétera. Entonces queremos también ayudaros y daros pautas sobre cómo entrenar una buena responsabilidad afectiva para vosotros y vosotras. Vamos a empezar definiendo un poquito, si te parece. Fenomenal. Bueno, pues la responsabilidad afectiva está muy relacionada con el desarrollo de la inteligencia emocional en general y de identificar lo que yo estoy sintiendo y qué hago con eso que estoy sintiendo. Es, por tanto, tener en cuenta lo que sentimos nosotros y lo que sienten las otras personas, anticiparnos a cómo creo que mi actuación va a afectar a la otra persona, qué emociones va a generar en la otra persona y cuidar de esa manera mi comportamiento, ¿no? Teniendo esa empatía. Las dos primeras claves sería que tener responsabilidad afectiva es hacerse cargo de lo que yo siento, ¿no? Y de mis acciones y cuidar a la otra persona, porque tenemos que saber que ser responsable afectivamente implica que todas mis acciones que yo hago van a tener un impacto en la otra persona, ¿no? Eso es. Y si os preguntásemos en qué relaciones suele darse una falta de responsabilidad afectiva, yo creo que la mayoría plantearíais que es en relaciones de pareja, ¿no? Es donde más se escucha, en relaciones de pareja o en relaciones de interacción incluso sexual, ¿no? Muchas veces se plantea desde ahí, pero es cierto que la responsabilidad afectiva se ve en todos los contextos, en ámbitos familiares, en ámbitos de amistad y en ámbitos de pareja, obviamente, por supuesto. Incluso me atrevo a decir que muchas veces en la responsabilidad afectiva en las familias es hasta incluso más complicado, porque ahí hay unas relaciones, patrones de relación entre madres, padres, hijos, tal, que es más complicado. Pero bueno. Justo. Entonces, queríamos explicar un poquito algunos ejemplos de en qué momentos vemos déficits de esa responsabilidad afectiva, ¿no? Yo creo que para ejemplificar un poco y que entendamos qué es responsabilidad afectiva, ¿no? Un poco en ejemplos, un ejemplo que nosotros vimos claro hace un año y pico, ¿no? Que todos vivimos aquí en España, es el movimiento Se acabó, ¿no? Que surgió a través del beso que dio Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jenny Hermoso, ¿no? Tampoco queremos meternos en camisa a 11 varas porque sabemos que esto es conflictivo, pero vemos, ¿no?, que muchas veces las situaciones de poder, ¿no?, los puestos de poder, no tienen en cuenta que, oye, pues que tus acciones o que tus actos o lo que haces, pues tiene un impacto en esto. Y también yo creo que esto, lo que hablábamos, ¿no?, responsabilidad afectiva en el trabajo, muchas veces es saber gestionar y saber a lo mejor marcar tus límites en las relaciones a lo mejor con tu jefe, ¿no? Justo. Y creo que también, por ejemplo, una responsabilidad afectiva aplicado, ¿no?, a lo propio, son esos ejemplos que tenemos de deportistas como Simone Biles o aquí en España Ricky Rubio, el jugador de baloncesto, donde saben entender, ¿no?, qué necesitan ellos a nivel anímico, a nivel de salud mental, y decir, oye, yo tengo que parar mi trabajo a nivel élite, porque tengo que cuidarme, ¿no? Y tengo que hacerme cargo de mi situación y cuidarme, y que también eso implica yo también cuidar al resto, porque si a lo mejor eres un deportista de equipo, no estar bien, también es cuidar a tu equipo, ¿no? Y mejorar todo. Claro, yo creo que ahí dejas dos cosas muy importantes. Primero, que la responsabilidad afectiva puede ser hacia mí misma o puede ser hacia el resto de personas en el cuidado al otro, y luego que la responsabilidad afectiva forma parte de un continuo, ¿no? O sea, hay un gesto, una señal que puede indicarnos
un problema de responsabilidad afectiva, y si ya avanzamos obviamente en nivel de gravedad, pues nos podemos encontrar con un delito, nos podemos encontrar con una situación de violencia que obviamente sea mucho más intensa y más dolorosa, ¿no? Estoy un poco preocupado, Jessica, porque está viendo, como estamos estrenando sitio, es que es un cole. Está viendo ruido, no sabemos si luego lo recogerá mucho, ¿no? Pero bueno, si es así pedimos disculpas, pero bueno, es que como está viendo tantos ruidos, veremos a ver. Si hay mucho ruido, buscaremos cambiar los micros para que sea menos ruidoso, sí. Seguimos. Nada, por poner otros ejemplos que no sean virales, por así decir, que sean más personales, que yo creo que todas nos podemos ver identificadas, llevándomelo al plano de relación de pareja o una relación más sentimental, yo creo que todas tenemos una amiga o nosotras mismas en el momento en el que estamos conociendo a una persona y esa persona desaparece, ¿no? El famoso ghosting. ¿Pasa? ¿Lo vives y lo has hecho? Sí, no es sé, cierto, totalmente. Yo creo que ghosting no he hecho nunca, que no salga nadie que diga lo contrario, pero yo creo que ghosting no he hecho nunca. A veces he dado menos explicaciones de las que debería, eso es completamente cierto. Y dar, no hacer ghosting, pero dar una excusa mala que todo el mundo se sabe y la otra persona sabe. Puede ser, sí. O sea, a veces por intentar cuidar a la otra persona, que es más, por no exponernos nosotros al conflicto, podemos decir es que no estoy en el momento, cuando en realidad no siento interés por ti, pero también pues por intentar no hacer daño, ¿no? Pero bueno, todas nos hemos visto en esto. Todos nos hemos sufrido y yo creo que momento. En mayor o menor medida alguna vez. Sí, hemos hecho por algo... desgracia. Y no está bien. No está bien. No hagáis ghosting. Entonces, eso sería un ejemplo de un problema de responsabilidad afectiva con la otra persona, ¿no? Pero sacándolo, Alberto, del contexto de pareja, en una relación de amistad, pues yo qué sé, te proponen un plan tus amigos, tus amigas, no te apetece nada y tú no contestas y no vas, o directamente vas pero luego desapareces de allí sin dar una explicación de que te vas. Ahí estamos también, ¿no? Con esa ley del hielo, con ese evitar los conflictos, bueno, pues estamos demostrando que no estamos siendo responsables con la otra persona y con cómo se va a sentir la otra persona. En la familia lo vemos muchísimo, lo vemos muchísimo porque hay un batiburrillo ahí de cosas, obviamente, pero pues por ejemplo el intentar interferir en la intimidad de un adolescente sin valorar cómo se va a sentir ese adolescente desde mi necesidad de protección como madre, de mi necesidad de cuidado como madre o padre. Pues ahí tampoco estaríamos siendo del todo responsables. Al final lo que tenemos en todo esto es el minimizar los sentimientos de la otra persona, el infravalorarlo, el invalidarlo, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que entonces, haciendo un resumen de qué cosas no son responsabilidad afectiva, que lo vemos comentando, uno es evitar los conflictos. Evitar un conflicto no es ser responsable afectivamente. Ceder continuamente a los planes y a los deseos de los otros no es ser responsable afectivamente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo cargo, estamos dejando nuestro bienestar, estamos infravalorando nuestras necesidades, nuestra opinión, y a veces lo hacemos muchas veces pensando en que, bueno, a mí no me importa, yo puedo, no pasa nada, o podemos incluso pensar, soy más fuerte de ceder un plan que a lo mejor la otra persona que lo puede vivir con más negatividad, pero eso no es responsable porque al final estás apartando a un lado tus necesidades, y eso tiene un problema, que al final todos en mayor o menor medida necesitamos ser vistos, necesitamos que se tengan en cuenta, y muchas veces somos nosotros los mismos que no nos vemos a nosotros mismos y dejamos, ¿no? Entonces, justo, eso no sería ser responsable afectivamente. Complacer, ¿no? Esto pasa mucho con las parejas y con los amigos. Estar todo el rato complaciendo no es ser responsable afectivamente. Y también en las parejas, ¿no? Muchas veces cuando nos vuelca, tenemos un amigo, una pareja que vuelca todo su saco de mierda, hablando claro, ¿no? Total. Y que nosotros nos tengamos que hacer responsables de esas emociones y ejercer de salvadores, que a mí me parece también un tema bastante interesante hablar de esto, de los roles de salvador, de víctima, verdugo, de estas, cómo sean ese triángulo de relaciones, me parece interesante. Eso no es ser responsable afectivamente. Yo eso lo veo mucho en relaciones de amistad, ¿no? Es del intentar cubrir a la persona que generalmente dentro de un momento de la vida está siendo más vulnerable, ¿no? Y se genera mucho ese yo soy la que tiene que estar siempre para escuchar a la otra persona, pero muchas veces pues eso nos silencia también a nosotras, sí. ¿Qué hacemos, Alberto, si entonces nos encontramos con que en una relación, sea de pareja o no, hay una persona que identificamos que no está siendo responsable con nosotros? Porque si estáis viendo el vídeo, seguramente es porque tenéis esta sensibilidad, tenéis ese interés, ¿no? Y entonces ya partís con una base mayor de ser responsablemente afectivo, ¿no? Pero os vais a encontrar mucha gente en vuestro alrededor que no lo va a ser con vosotros. Y creo que es importante estas claves. Así que totalmente. lanza, Jessica.
3 cosillas yo creo que tenemos que hacer y tener en cuenta. La primera de todas, identificar las señales, ¿vale? Identificar esas señales que nos están diciendo que la otra persona no está terminando de ser responsable con nosotros. Os vamos a dejar tres ideas que nos pueden llevar por ese camino de cuidado, ¿no? Alarma. Madre mía, están pegando unos golpes. Es que encima hoy me parece, Alberto, que había simulacro de incendios. Sigamos. Sí, esperamos que no suene mucho. Inconstancia dentro de la comunicación, ¿vale? Dentro de una relación, todos y todas hemos vivido también algún momento en el que hay personas que desaparecen, ¿no? Que nos escriben con muchísima insistencia y que luego, de repente, cuando ya parece que han conseguido X cosa que quieran conseguir, dejan de escribirnos, desaparecen durante 4 o 5 días y luego vuelven con una intensidad. Bueno, como que no es continua y equilibrada esa pero comunicación. Incluso son, lo que no hablo de tener que poner la cruz a esta persona, ¿no? Es a lo mejor de hablarlo con ellos porque puede ser que una persona ya sea su manera de relacionarse. Hay una persona. Hola. Hola. Sí, vamos a seguir. Bueno, seguimos y ya veremos a ver qué pasa con esto. Inconsistencia. Buena dentro inauguración, de la... Buena inauguración de sí. Venga. El siguiente buscaremos que sea más silencioso. Estaba diciendo la inconsistencia dentro de la comunicación, que puede ser, sí, una señal a la que podamos tener que prestar atención. Segunda cosilla, personas que no se hacen cargo de cómo sus acciones te están afectando, ¿no? De cómo te estás sintiendo tú con una acción que él o ella haya hecho o que resta importancia a tus emociones. Bueno, es una tontería, no seas dramática, seguro que no es para tanto. Es el consejo de mierda que todos damos, que muchas veces se hace como para quitar carga e importancia, pero estamos invalidando la emoción. Eso es. Y tercera señal de alarma, personas que ponen excusas constantemente desde ese problema que tienen para comunicar. Tú decías antes, el evitar los conflictos. Personas que igual para evitar el conflicto lo que hacen es poner excusas constantemente. Eso ya estaría hablándonos también de que igual hay un problema de responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, primero, identificamos todo esto. Yo creo que hay que tener una premisa clara, ¿vale? Y es que debemos priorizar nuestro bienestar personal, nuestra salud mental. Esto no implica cortar con la primera de cambio, sino que lo vamos a hablar ahora, es comunicarnos asertivamente, pero sí quiero decir aquí, y lo vamos a hablar en próximos episodios, que vamos a hablar de rupturas amorosas, que me parece que es del duelo un emocional. tema muy, muy interesante, es que a veces estamos enganchados en relaciones, sea madre, sea hermano, sea amigo o sea pareja, donde no son sanas para nosotros, donde están haciendo sentir emocionalmente mal, y creo que ahí es importante saber marcar un límite, incluso si es una persona con la que ya no tiene sentido recorrido, es desprendernos, ¿no? Más a mí me gusta la música, me gusta por ejemplo la música india, hay una artista que se llama De Pedro que dice una canción que dice tal cual, dice: déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, si no te va a arrastrar. Y es verdad que muchas veces perseveramos, y muchas veces por esto de la falacia del costo hundido, es decir, que hemos puesto tantas cosas y hemos puesto tanto empeño, tantas energías en que algo se mantenga y salga, que nos cuesta ya luego. Sí, ese mensaje que nos mandamos del no puedo tirar la toalla, ¿no? Claro. Tengo que seguir intentándolo. Lo veremos en el ejercicio de revisar las relaciones, pero bueno, antes vamos a pasar aquí podemos hacer las claves. ¿Qué hacemos si ya hemos identificado esas señales de un poco de alarma dentro de la relación que sea? Siguiente paso sería autoobservarnos, madre mía, cómo estamos. Autoobservarnos a nosotras mismas, ¿vale? Y ver cómo me está afectando a mí eso que he identificado, ¿no? Yo ya he identificado que esta persona a veces me infravalora, a veces minimiza mis sentimientos, o a veces desaparece, o a veces lo que sea. Entonces, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me siento yo? ¿Me hace sentir más insegura? ¿Hace que saque un lado más controlador con el que no me identifico y no me gusta? Bueno, ¿qué está despertando? Eso, ¿no? Desde ahí vamos a trabajar en la comunicación, en cómo poder plantearle a esa persona que lo que despierta en mí, pues ciertas actuaciones suyas no me gustan y no me quiero identificar con eso. Ahí os recomendamos siempre trabajar desde los mensajes del yo, ¿no? Y hacer una comunicación donde pongamos sobre la mesa lo que nos está molestando, pero iniciando la comunicación desde el cómo me siento yo. Es mucho, o sea, la otra persona se va a defender mucho menos, va a sentirlo mucho menos como un ataque si hablamos desde cómo me siento, ¿no? Entonces poder transmitirle el: oye, me siento agobiada últimamente porque he sentido que cuando hablamos sobre este tema siempre me dices
dices que no me preocupe, que no sea dramática, y siento que en el fondo eso está minimizando cómo me siento. Desde ahí. Esto voy a dar un dato así para que veamos un poquito de rigor. Esto lo busqué, el dato es con lo que llama Marshall Rosenberg como comunicación no violenta. Hablar desde el cómo me siento yo y exponer un me gustaría, porque creo que ser responsable afectivamente implica comunicarse y llegar a acuerdos. Justo, ¿no? El poder decir, me siento preocupada por esto. Necesitaría que en la próxima discusión lo tengas en cuenta. Eso es. Para que podamos llegar a acuerdos y al mismo objetivo, que al final es no sentirnos dañados ninguno de las dos personas. Yo creo que la responsabilidad afectiva va ligado mucho con la autocompasión y con la compasión. Y creo que eso también es otro tema para hablar tranquilamente. Pero la autocompasión es la capacidad que tenemos las personas para tratarnos bien, para hablarnos bien, para saber que no somos perfectos y que podemos cometer errores, normalizarnos, disculparnos cuando los cometamos, ¿no? Cuando hemos podido hacer algo que a otra persona la haya dañado o que no tuviéramos esa intención. Y luego la compasión también, el aplicar ese mismo perdón, esa capacidad de entender que las personas no son perfectas ante los demás y tolerar ese fallo, que lo que nos lleva también es a aceptar muchas veces las disculpas de los demás. Y creo que a veces lo que tú has dicho es tomar distancia, lo venimos comentando. Cuando de repente alguien no está siendo responsable afectivamente y nos está dañando, es bueno tomar esa distancia. Y si veo que ya me está costando, si veo que está afectando a mi bienestar de manera significativa, habrá que buscar apoyo externo en un profesional para que te ayude un poquito a lo que te digo, ¿no? Porque la responsabilidad afectiva viene primero llevada de un camino de autoconocimiento, de saber qué cosas a mí me impactan, qué cosas me resuenan dentro, me generan unas emociones para saber hacerme cargo de ellas y no volcarlas en la otra persona. Justo. Y yo ahí siento también, dentro de la responsabilidad afectiva con uno mismo, que últimamente a sesión y demandan terapia muchas personas que vienen con un nivel de malestar muy alto por tener un exceso de responsabilidad afectiva con el otro. Sí, es que tenemos público ahora mismo. Vamos a lanzar el ejercicio, el ponte a prueba, porque me estoy poniendo un poquito nervioso. Venga, vamos a lanzar el ponte a prueba. Sabéis que os hablábamos, ¿no?, ya en los anteriores episodios, de lanzar un ejercicio que vaya con la temática. Lo hemos llamado ponte a prueba, así que vamos con esta ponte a prueba. Jessica. Eso es. Os vamos a pedir que cojáis una libreta, así que os guste mucho, con la que vayamos a trabajar sobre nuestra responsabilidad afectiva y la de los otros, ¿vale? En ese cuaderno, que vamos a llamar, pues como os dé a vosotros la gana, pues mi diario de responsabilidad afectiva, lo que sea, vamos a intentar identificar cuáles son las relaciones que yo tengo con las distintas personas de mi entorno que quiero evaluar en cuanto a responsabilidad afectiva, ¿no? Pues con mi padre, con mi pareja, con 2 de mis amigos y con mi primo. Eso es. Lo que sea. Y vamos a dividir la hoja de cada persona en 2 secciones, ¿vale? En una de ellas vamos a intentar describir cuáles son las acciones de esa persona que a mí no me hacen sentir cómoda, pues porque me siento invalidada, porque en ocasiones está más ausente, porque en ocasiones no se comunica o porque en ocasiones me he podido sentir violentada. Los conflictos que soléis tener, porque muchas veces esa reflexión, pues pensar en los conflictos que habéis tenido con esa persona que os ayude a elaborar esto. Eso es. Y en la siguiente columna vamos a intentar identificar ese conflicto o esa situación o eso que ha hecho la otra persona con cómo me he sentido yo. Si me he sentido más violentada, si me he sentido minimizada, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí intentar reflexionar sobre de qué manera he comunicado eso que he sentido, ¿no? A la otra persona, si lo he hecho o si no lo he hecho, porque esa ausencia de comunicación también podría estar perpetuando que la otra persona continúe sobrepasándose sus límites, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy interesante, lo que digo, para que revisitemos un poco cómo son nuestras relaciones, veamos un poco cómo está la responsabilidad afectiva mía y también un poco la que recibo de estas relaciones, para que nos planteemos un poco si tenemos que si tenemos que corregir, modificar algo y comentarlo. Eso es. Así que nada, vamos a terminar. Acabamos aquí, os dejaremos un ejemplo del ejercicio de todas formas. Muchísimas gracias, esperamos que no suene muchísimo y que podáis escucharnos bien. En edición. Eso es. Muchísimas gracias por la paciencia, gracias por estar ahí y nos vemos en pronto. Próximo. Chao.